Cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Gil, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este video se hace como parte final de la materia ética del programa Administración de Empresas. Para este video se abordará el tema de las fake news. En un anterior video se había trabajado qué era, qué la componía, cómo funcionaba, cuáles eran los intereses que había a través de la generación de falsas noticias. En este video voy a exponer algunas de las posibles soluciones que se tienen para erradicar el fenómeno de las fake news como parte del dilema ético que tenemos actualmente. Una de las primeras preguntas que nos debemos realizar es por qué resolver el problema de las fake news. Digamos que los nuevos modelos de comunicación han transformado de manera significativa la forma de transmitir noticias. Gracias al acceso a Internet y el acceso a la información, pues nunca había sido tan rápido. Hay unas estadísticas que hablan de que cada minuto se realizan más de 3.5 millones de búsquedas en Google, que cada minuto se producen más de 900.000 accesos a Facebook, que cada minuto se envían más de 156.000 millones de emails. Esa necesidad de estar informado en cada instante, en cada momento, ha provocado un auge significativo en las fake news. Digamos que detrás de generar una falsa noticia hay un modelo económico que se desarrolla a través de la gestión y vista de contenidos. Por cada clic a una persona le pueden llegar a pagar muchísimo dinero. Entonces hace que la fake news sea un negocio rentable. Aparte hay otros temas de intereses políticos, como lo había tratado en el video anterior, en donde muchas de las campañas políticas van condicionando el pensamiento de las personas a través de generar falsas noticias. Entonces, todas esas componentes hacen que en estos momentos haya un gran auge de fake news, haciendo cambiar la opinión total de las personas y que tomen decisiones que no son las correctas en algunos momentos. ¿Cuál es el estado actual de el tema de las fake news? Eh, Hay varias investigaciones que advierten los riesgos de la información falsa. Una de ellas es un estudio llamado el iEstudio sobre el impacto de las fake news en España. Este estudio fue realizado por una empresa que se llama Simple en colaboración con un grupo de investigación de psicología y del testimonio de la Universidad Complutense de Madrid. En ese estudio se afirma que cada 8 de 10 españoles no sabe distinguir una noticia real de un bulo o de un chisme o una falsa noticia. Eh, Pues prácticamente trasladándolo al mundo podría funcionar igual en Latinoamérica, en Colombia, que el 80% de las personas no sepan discernir entre una noticia real y una falsa y genera un conflicto grandísimo. Hay otro estudio de una consultora que se llama Gartner que recoge un informe de predicciones tecnológicas que se realizó para el 2018. En ese informe, una de las conclusiones que salió fue que para el 2022, en la mayoría de los países occidentales, se consumirá más información falsa que noticias reales. Y eso, pues, marca una tendencia muy desventajosa para los intereses de cualquier persona. No saber que la información que le están entregando
correcta o hacerla correcta cuando en realidad no. Deja sin criterio a muchas personas y reitero, las decisiones no son tomadas de la mejor manera. Pues partiendo de ese estado actual, nuevamente surge la necesidad de tener soluciones a una problemática tan grande. Eh, Hay algunas posibles soluciones que se han estado tratando de establecer. Mm, Facebook, Twitter y Google son las plataformas en donde más se generan las fake news. Eh, el uso del término fake news aumentó un 365% del 2016 al 2017. Este aumento se debe, entre otros, a los motivos de su incorporación, o sea, de la incorporación de la palabra fake news en los discursos políticos de Estados Unidos en el 2016, pero también por los constantes problemas que le ha generado a las plataformas Google, Facebook y Twitter eh, en fake news. En respuesta a eso, entonces, estas grandes compañías han buscado tener algunos proyectos que mitiguen las falsas noticias. Para el caso hay un proyecto que se llama The Truth Project. Fue creado por Facebook, Twitter, Google y un buscador que se llama Bing. En ese servicio se está pensando en fusionar como un indicador de veracidad que amplíe la información contextual sobre las noticias. Entonces, de este modo sería más fácil saber quién ha publicado un artículo, qué citas y referencias de autores incorporan o cuáles son los estándares éticos que se utilizaron en ese artículo. La idea es poder tener un contexto más grande sobre cada artículo. Eso es automatizado y podría identificar una noticia real de una falsa. Por otro lado, Google también desarrolló un método de etiquetado denominado fact-checking. Este sistema lo que hace es dar fragmentos del texto de la publicación eh, con lo que ya tienen los buscadores de Google. Es decir, si una parte, un fragmento de lo que está en una fake news coincide con una búsqueda que tenga Google, fácilmente lo podría etiquetar como una noticia falsa. Y una tercera solución es una política que estableció Twitter. En este caso, Twitter lo que adopta es una política de transparencia. Anunció que va a revelar quién está detrás de la publicidad política que se publica. Esta herramienta llamada Transparency Center realiza seguimiento sobre quiénes han sido los usuarios que han recibido impactos de alguna campaña. Además, se generarán algunos informes sobre quién se publicita en una red social, en la red social pues, y por cuánto tiempo y cuáles son los contenidos de los anuncios. De esa manera se busca como delatar al autor de que está generando noticias o aprovechando la red social para promocionarse con falsas promesas. Todas esas herramientas posiblemente van a servir, pero en mi opinión y lo que he logrado leer en algunos artículos, eh, todo va a estar fundamentado en cómo se logra educar el público para el discernimiento de las noticias, de las falsas, de las reales. Eh, Todos los consejos apuntan a hacer una verificación exhaustiva de la noticia. Es uno de los primeros tips que se dan
o consejos es desconfiar de los titulares de las noticias que contienen signos de exclamación eh, y otras condiciones como mayúsculas o que informan hechos muy increíbles, porque definitivamente eso no habitualmente no pasa. Em, o al menos para poder entregarlo como un hecho muy increíble, está sustentado en unos estudios anteriores, en unas referenciaciones. También proponen comprobar las URLs para asegurar que se trata de una fuente oficial, de un periódico confiable, de un canal de noticias confiable, eh, de una persona que sea influencer en redes sociales, pero que sea confiable. Aunque en algunos casos hemos visto que esas mismas personas transmiten información que no es correcta. Leer la noticia entera y no solo el titular. En algunos casos, eh, muchas personas se dejan guiar solamente del titular y no se dan la tarea de indagar y leer completo. Buscar el titular en Google también es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque es una noticia real. Muchos sitios van a estar hablando de esa misma noticia. Y en ese sentido, podría tener veracidad, pero llega un punto en donde esa noticia no se encuentra sin una sola fuente en Google. Posiblemente es una fake news. Eh, Buscar los datos que se citen en esa noticia. Si, por ejemplo, citan a un canal, pues ir a mirar el canal si tiene información sobre eso. Si citan un autor, mirar si el autor sí corresponde. Pensar en los números. A veces las noticias traen cifras, pero no son ni siquiera coherentes con lo que se está tratando de, de expresar en la noticia. La más importante es mantener una postura crítica durante la lectura, de ser un poquito escépticos en el sentido en que estamos tratando de inferir o procesar información de Internet y en ese sentido puede provenir de cualquier lado y no siempre va a ser verdad. Creo que ahí está como la clave para poder solucionar el problema de las falsas noticias. Es mucho de educación, de ser muy criterioso en el momento de leer y consumir contenido. Hasta aquí llega el video. Espero que haya sido ilustrativo y que tenga un buen contenido. Saludos.